Dios es bueno, amados. Gloria a Dios. Su misericordia es para siempre. Dios es bueno aun cuando no entendamos. Aun cuando con nuestros ojos solamente podemos ver este ámbito humano y de nuestra perspectiva quizás no entender el por qué suceden las cosas o el para qué suceden las cosas. Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Ayer, hace 5 años, en una playa del país de Libia, 21 de nuestros hermanos eran martirizados frente a las cámaras. Ha habido eventos donde más cristianos han muerto en un mismo momento, pues, ¿no? El impacto que tuvo esto es que se televisó y se transmitió a través de la red y mucha gente tuvo oportunidad de verlo, como 21 hombres vestidos de naranja como si fuesen unos presos fueron decapitados en manos de esta organización llamada ISIS por la única razón que se resistían a abandonar su fe en Cristo y convertirse al islamismo. A semejanza de los mártires de la antigüedad, estos hombres murieron cantando himnos al Señor. Entre uno a uno eran cortadas sus cabezas por su fe en Cristo. Eso es impresionante, hermano, no solamente por la crueldad del evento, sino, vamos a decir, pone de manifiesto nuevamente lo que ha sido de un tiempo para acá, la diferencia que hay entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Nosotros somos la iglesia de Occidente. Somos una iglesia que no tiene falta de nada. A nosotros no nos falta la palabra de Dios, por ejemplo. Algunos de nosotros tenemos cualquier cantidad de versiones en nuestras casas. En algunos casos agarrando polvo ahí en la pared. Entonces, hermanos, a veces lo que saben de la palabra es porque se lo han aprendido de memoria, porque no tienen un libro, no tienen ni siquiera una hoja de la palabra. Sin embargo, permanecen fieles. Nosotros no estamos siendo sometidos a persecución. Aquí no hay gente afuera de guardia nada más para anunciarnos si acaso viene la policía o vienen las autoridades para que todos salgamos corriendo y nos escondamos. No, nosotros nos podemos reunir libremente. Y si somos francos, las demostraciones de fe genuina más poderosas y más radicales las conseguimos en la iglesia de Oriente y no en la iglesia de Occidente. Y un hermano que indagó acerca de este evento tuvo la oportunidad de entrevistar a una joven. Esa joven tuvo, voy a hablar en términos humanos, vamos a decir, la desgracia de observar cómo 2 de sus hermanos de sangre eran decapitados allí en medio de sus 21. Y pensando quizás conseguir amargura para con Dios o para con esta iglesia de Occidente que pareciera no hacer nada por sus hermanos de Oriente. En la entrevista, y cuando le pregunta a ella, lo único que dice: yo estoy orgullosa de mis hermanos. Ellos perecieron como mártires alabando al Señor y yo quiero ser como ellos. Para mí ellos son un ejemplo, y lo más que le pudiera decir a la iglesia de Occidente es que pudieran ver para imitar también. Eso nos debe llevar a reflexionar a muchos de nosotros en nuestro cristianismo tibio. Cristianismo solamente de circunstancias, si nos son favorables, si no nos causa molestia, si no son agradables, entonces sí, como no, somos cristianos y estamos ahí identificados, pero si hay alguna suerte de molestia, no, entonces ya ponemos a un lado, cuando claramente la Escritura dice en Hebreos 12 que nosotros no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado, que esa es una posibilidad.
Me gustaría, y lo enfatizo así de esta forma, es para que usted no lo olvide. Tomen nota de eso. 15 de febrero, año 2015, 21 nuevos mártires se engrosaron en la lista de aquellos que, dice Apocalipsis 7, están en la presencia del Señor y son consolados, y son confortados, y son animados en conformidad con la promesa. Y le pidamos al Señor que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias que para nosotros no han sido tan demandantes como lo han sido para ellos. Y distamos muchas veces una gran distancia de estar a esa misma altura. Vamos a cambiarlo. Sí. Entonces, mientras oramos para pedirle al Señor que ministre en medio de la palabra, vamos a también orar por las familias de estos 21 hombres que hace ya 5 años partieron a la presencia del Señor de esta forma tan cruel. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo no nos ha sido negado, porque tu palabra, Señor, tú la avivas para nosotros y nos sirve de alimento, de sustento. Y queremos rogarte, Señor, que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en conformidad con el propósito que la has enviado. Nos fortalezca, nos anime, Señor, nos impulse a seguir adelante. También queremos aprovechar la oportunidad de orar, Señor, por las familias de nuestros hermanos, Señor, que ese día entregaron sus vidas, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor, sabiendo, Señor, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria en la eternidad, Señor. Y hoy en día, Señor, contempla tu rostro, Señor. Bendice a sus familias, bendice a esa joven, Señor, que en lugar de desanimarse frente a la muerte de sus 2 hermanos, su fe, Señor, se ha acrecentado y permanece y persevera, Señor. Permite, Señor, que todos podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, pero especialmente esas familias, llénalas de tu paz, Señor, esa paz sobrenatural que consuela y conforta en medio de las circunstancias adversas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando pienso en este tipo de cosas y comienzo a preguntarme cómo lo hacen, porque no es fácil en realidad, ¿no? Cuando uno piensa en los detalles y tratar de ver la situación, el momento, indiscutiblemente estos hombres, así como los mártires en general, para poder permanecer en medio de esos momentos tan difíciles, todo lo que hacen es poner su mirada en el Señor. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, así como venimos estudiando hace un par de semanas, tomamos esos versículos para estudiar, esos versículos que están en Colosenses, donde el Señor nos insta a que nosotros pongamos nuestra mirada y busquemos las cosas de arriba, porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra vida está escondida allí con Él, y cuando Él se manifieste lo que nosotros somos, también nosotros seremos manifestados. Pero eso demanda de parte de nosotros un esfuerzo. Eso demanda de parte de nosotros un compromiso, una consagración. Hemos malentendido el mensaje de salvación, que en efecto es gratuito, es solamente porque usted con fe acepta la gracia que Dios le extiende. Y a causa de ese mensaje mal entendido de que la salvación no se pierde, que si lo voy a enfocar desde la perspectiva de lo que la gente ha entendido, tendría que decirle la salvación sí se pierde. Pero si lo voy a enfocar desde la perspectiva de la palabra, les diría sí, la salvación no se pierde en la medida que conserves tu fe. Pero si tú te alejas de la fe, inmediatamente has perdido la salvación, porque así está escrito. La mala interpretación de esta doctrina ha traído como consecuencia que en medio de la iglesia hay personas que se sienten con licencia para pecar
para comportarse no como hijos de Dios, sino como hijos del diablo, y que de todas maneras igual van a ser salvos, porque la salvación no se pierde. Eso dista de ser real. Es necesario y menester que usted y yo hagamos lo que dice la Escritura, poniendo nuestra mirada en Él, y el poner nuestra mirada en Él es lo que nos va a permitir ser los hijos de Dios que se supone que tenemos que ser, y capaces de enfrentar las situaciones que nos toca enfrentar. Los países que hoy en día tienen regímenes comunistas, cuando usted estudia su historia, usted se da cuenta que no siempre fueron así. Eso les llegó de repente. No lo estaban buscando, no lo estaban pensando, no lo estaban soñando. Estaba en el corazón de algunos hombres que lograron alcanzar el poder y establecieron lo que ellos pensaron que era mejor. Pero eso trajo consecuencias para la iglesia. Un régimen comunista, por definición, es ateo, y por lo tanto nosotros nos convertimos necesariamente en enemigos de un régimen así, porque nosotros no somos ateos, nosotros creemos en el Dios que creó todas las cosas. Y la manera histórica en que el comunismo ha conseguido para combatir esto es haciendo persecución contra la iglesia y obligando a los hermanos por medio de cualquier manera, cualquier forma para ellos es válida, a que renuncien a la fe. Muchos han permanecido fieles, han permanecido íntegros, esto los ha convertido en mártires. Pero yo me pregunto a veces, si eso pasara aquí en nuestro país, ¿cuántos de nosotros permaneceríamos fieles? Sabiendo que el precio de ser cristiano puede ser su vida. El precio de ser cristiano no va a ser quizás necesariamente que se burlen de usted, o que lo tengan por loco, o que no le hagan partícipe de ciertas cosas por ser cristiano. No, el costo de ser cristiano sería nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, yo sigo siendo cristiano sin importar eso? Y podemos quizás decirlo ahorita porque eso no es una realidad, ¿no? Eso es como aquel que ofrece, si me gano la lotería te doy todo, Señor. Y cuando se gana la lotería se olvida que dijo tal cosa. Porque usted puede ofrecer lo que no tiene sin ningún problema, total, no lo tiene. El punto es cuando lo tiene ahí sí la cosa se pone cuesta arriba, ¿no? Ahorita somos capaces de decir, claro, si me persiguen, yo doy mi vida, no tengo ningún problema. ¿Por qué no nos están persiguiendo, pues, no? Entonces cualquiera dice que sí. El punto es cuando nos comienzan a perseguir, si de verdad, como canta, baila, ¿no? Vamos a decirlo así en esos términos. Hay cristianos que lo han hecho antes que nosotros. Cuando indagamos el por qué han puesto su mirada en el Rey. Porque han tomado la Escritura y han tomado la Escritura a pie de juntilla y han vivido en conformidad con lo que la Escritura dice. Este pasaje que venimos examinando en Colosenses 3, versículos 1 al 4, que va a aparecer ahí en pantalla, dice de esta forma: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con estas palabras, Pablo alentaba a los hermanos de Colosas. Lo interesante de la iglesia de Colosas es que la iglesia de Colosas no estaba siendo seducida por situaciones pecaminosas, como la iglesia de Corinto, por ejemplo, que se estaban dando hermanos a las borracheras, a la fornicación y a cualquier tipo de inmoralidad. No, la iglesia de Colosas estaba abrazando doctrinas que pudieran ser el equivalente hoy en día, no sé, a cosas metafísicas, nueva era, pensamiento positivo, decretadera y cosas así por el estilo. Y Pablo les decía aquí, no debe hacerlo. Si usted lo hace, usted cae de la gracia y entra en un entorno donde realmente no va a conseguir lo que usted espera, al menos no de Cristo. Y después que les ha hecho esa exposición en el capítulo 2, inicia el capítulo 3 de esa forma: si pues habéis resucitado, de alguna manera recurriendo o haciéndoles entender, todo esto parte del hecho que habiendo Jesús resucitado, esa es la fuente de su poder o la declaración de su autoridad,
nosotros hemos resucitado con Él. Y si hemos resucitado con Él, se espera de nosotros una línea de comportamiento, vamos a decirlo así, definida por esas palabras que aparecen allí. En la primera prédica hace un par de semanas nos dimos a la tarea de examinar el primer versículo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar el segundo versículo. El segundo versículo es ese, aunque yo lo coloqué todo corrido, pues como un párrafo no dice la separación, usted lo puede buscar en la Biblia. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted va siguiendo la lectura, a lo mejor le pasa como a mí, ¿no? Que al principio, digamos, una lectura rápida, me parece ver como que el Señor baja el estándar, ¿no? Porque en el primer versículo dice: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Mi comprensión del verbo buscar, de alguna manera, me hace entender esfuerzo, dedicación, empuje, moverme en una dirección. Cuando usted busca algo, usted no tiene la idea como de que está estático en un sitio, sino que de alguna forma se está moviendo. Buscar las cosas de arriba, esperaría conseguir algo similar en el segundo versículo, pero el segundo versículo me dice: poned la mira en las cosas de arriba. Y eso de poner la mira es como que, bueno, observa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y usted puede observar estando totalmente estático y pudiera dar una idea diferente a lo que el apóstol quiere comunicar. La verdad es que lo que se tradujo allí con ese verbo poner en el griego tiene una implicación que realmente implica una acción, pero una acción que va direccionada hacia la mente, hacia el pensamiento. Cuando dice poner la mira en las cosas de arriba, lo que nos está diciendo es: debes pensar en las cosas de arriba. Tu mente tiene que estar alineada con la mente de Dios. Tú no vas a poder buscar las cosas de arriba si primero tu mente no está alineada con Él. Cuando usted lo enfoca de esa perspectiva, que no es solamente una observación física, como que estoy viendo allá y hacia allá, donde estoy viendo ahí voy a apuntar y voy a moverme en esa dirección, sino que va más allá de eso, que involucra también mi parte interna, particularmente la mente. Entiendo otros versículos, como por ejemplo cuando Pablo en la epístola de Romanos, en el capítulo 12, después que ha hecho toda una exposición doctrinal, y en el capítulo 12 comienza, vamos a decir, a explicarnos cómo esa doctrina debe ponerse en evidencia, lo primero que dice es: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, Pablo les dice: usted lo primero que tiene que hacer es alinear su mente con la mente de Dios. Dios viene a nuestra vida. Vamos a decir, el proceso que se suscita cuando usted viene y acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. Porque déjeme decirlo, ese evento tiene que usted, quizá usted no se recuerda la fecha, usted no es quizá una persona con ese detalle y decir: bueno, sí, esto pasó tal fecha, pero usted tiene que poder tener en su memoria el momento que usted entregó su vida al Señor. Muchos de nosotros hemos crecido con la mentira de que no, es que yo siempre he sido cristiano, yo siempre he estado con Él. No. Hay un momento en que nos rendimos a Él. Eso es lo escritural, eso es lo bíblico. Hay un momento que yo reconocí mi pecado, que yo reconocí mi necesidad de Él, y en ese momento decidí rendir mi vida a Él, que viene de alguna forma alineada también con esas palabras de Pablo en Romanos capítulo 10, cuando dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia.
Cuando eso sucede, Cristo nos visita con el poder de su Espíritu Santo y usted y yo somos renovados en nuestro fuero interno. Pero somos renovados como unos bebés. Es decir, no conocemos absolutamente nada de Cristo ni de su palabra. Y lo siguiente que debe suceder es que esa mente nueva que el Señor nos ha dado, tenemos que alinearla con la mente de Cristo. Cuando usted nace en lo físico, usted nace con todo el potencial para hacer, teóricamente, lo que usted quiera hacer. Pero usted tiene todo un proceso, desde que usted nace hasta que usted llega a hacer eso que quiere hacer, que atraviesa no solamente su crecimiento y su madurez, sino que también atraviesa una preparación. Es decir, usted no puede presentarse ya de adulto y decir yo soy abogado sin presentar un título que avale que usted cursó la universidad, estudió una serie de materias, que usted conoce las leyes y que eso le faculta para poder usted ejercer esa profesión. Y así con cualquier otra cosa. Usted no puede presentarse, por ejemplo, y agarrar y decir, bueno, sí, yo soy peluquero, ¿no? Ajá, ¿y dónde estudiaste? ¿Qué aprendiste? Bueno, yo podaba las matas de mi mamá en el jardín. Eso no lo avala usted para eso en absoluto. Usted tiene un proceso de preparación, donde estudió, donde vio, la tierra se agarra así, se agarra así, cualquier cantidad de cosas que un lego en la materia que piensa que lo puede hacer, probablemente termina siendo un desastre. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. No es que por, valga esta expresión con el perdón del Señor, que por toque de varita mágica, porque usted fue convertido por la gracia de Dios, automáticamente usted conoce la palabra y toda la palabra se le metió en la cabeza. No. En ese momento usted tiene que comenzar a crecer en la palabra de Dios, estudiando la palabra, orando, ayunando, esforzándose en este camino en el cual el Señor le capacita para que su mente pueda ser transformada. Mientras más viejo es usted al momento de convertirse, perdóname que se lo diga así de esa manera, más mala maña trae usted del mundo, más pensamientos equivocados y experiencias erróneas trae usted del mundo. Teóricamente es más difícil el proceso de cambio, porque usted tiene que, es como que si eso fuese una computadora y usted tiene que resetear la computadora. Y para resetearla tiene que ponerle en blanco completamente, y nadie se quiere quedar en blanco, especialmente después de toda una experiencia de vida. Sin embargo, cuando usted se ve confrontado con el Señor, suceden cosas como aquel del pasaje de la adúltera. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Los primeros que soltaron las piedras fueron los más viejos. Las toneladas de pecado que agolparon sobre esas mentes seguramente hicieron que rapidito soltaran las piedras. Los más jóvenes fueron los más lentos en soltar las piedras, pero eso es comprensible. Ahora, amados, el Señor nos garantiza que si usted y yo hacemos un cambio en nuestra mente, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, o sea, pongo mi mente en las cosas de arriba, yo voy a comenzar a cambiar, mi conducta va a comenzar a ser diferente, voy a comenzar a manifestar lo que realmente soy, un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen una determinada característica. Este pasaje colocado así de esa manera, poner, y entendiendo por poner que voy a hablar de mi mente, voy a resetear mi mente, vamos a decirlo así, está perfectamente alineado con esto que dice la Escritura en Romanos 8:5. La siguiente lámina. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos capítulo 8, amado, es un capítulo glorioso. Yo no puedo, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, no. O sea, vale tanto de la perspectiva de la palabra de Dios Romanos 8 que Génesis 5. Génesis 5 es la lista de el primer obituario de Dios, ¿no? Si usted busca el periódico, busca la página de los obituarios, bueno, usted busca Génesis 5 y eso es lo que dice Génesis 5. Pero es tan importante como Romanos capítulo 8, de la perspectiva de una palabra que salió de la boca de Dios.
Pero las verdades que contiene Romanos capítulo 8, eso es glorioso, hermano. Eso es algo así que, ¡wow! Tremendo. Porque Pablo se dedica en el libro de Romanos, y válgale la propaganda del libro de Romanos si se quiere, ¿no? Léalo pidiéndole al Señor que le dé entendimiento sobre el libro de Romanos para que usted pueda entender qué tan pecador es y cómo su pecado lo aleja de Dios. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Roma, es una de las epístolas que más extensa en cuanto a dirigirlo a la iglesia gentil, hace una exposición sistemática del Evangelio, o bastante sistemática del Evangelio, donde comienza a hacer énfasis para que nosotros los gentiles entendamos que el grave problema que tenemos se llama pecado, que por causa de ese pecado siempre hemos estado alejados de Dios, pero que Él ha querido ponerle una solución a ese problema para que nos podamos acercar a Él. Entonces lo primero que hace Pablo en los primeros 7 capítulos es mostrarnos lo miserables que somos y hacernos entender a través de esa miseria qué tan lejos estamos de Dios. En el proceso de ir haciendo esta exposición pasa por versículos como Romanos 6:23, donde dice: la paga del pecado es la muerte. No hay otra paga. Mataste a tu mamá, vas a la paila del infierno. Dijiste una mentira blanca, vas a la paila del infierno también. No hay diferencia. A veces les digo echando broma, bueno, a lo mejor la diferencia es la cantidad de candela que te van a meter, pero igualito vas a andar en el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, no hay otra. Y usted va creciendo, vamos a decir, va adentrándose en ese libro y de alguna manera es como que, wow, ya pierde toda la esperanza, pues, ¿no? Porque te lanza esa en Romanos 6:23 y en Romanos capítulo 7 te dice: usted no puede dejar de hacer aquello que sabe que no debe hacer, pero no puede dejar de hacer. Y Dios por eso no te va a tener por inocente. Pablo termina descubriendo que hay una ley, que no es solamente una ley para Pablo, es una ley para todos nosotros, que el mal está en nosotros y está en nuestros miembros. De hecho termina ese capítulo 7 con una lamentación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si el libro llegara hasta allí, mis hermanos, uno cierra ese libro y termina desesperanzado. O sea, estamos fritos, vamos al infierno, no importa lo que hagamos, vamos al infierno, no hay otra posibilidad. Pero en Romanos capítulo 8 él le da como que la vuelta a la tortilla y comienza a exponer lo que Dios ha hecho. Y comienza con ese glorioso versículo 1 diciendo: ahora pues, no se me eche compadre, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos los que estamos en Cristo Jesús no saben si vamos a sí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí comienza a disertar a propósito. Vamos a decir, si tú estás en el Espíritu, tú vas a ver la gloria del capítulo. Pero cuando te sientas a leerlo quizás una segunda o una tercera vez para tratar de entenderlo mejor, tú dices: bueno, pero Pablo no solamente me está diciendo aquí a propósito de lo que andamos en el Espíritu, la gloria que va a venir, también me está diciendo que yo puedo estar en medio de la iglesia y no andar por el Espíritu, sino andar por la carne. Y que si ando por la carne, irremisiblemente voy a morir, como cualquier gentil y publicano que no conoce al Señor. Quizás peor, porque ahora sí conozco. Pero a pesar de que conozco, persisto en mi maldad. A pesar de que conozco, de que sé lo que es bueno y lo que es malo, yo persisto en hacer lo malo. Y por eso usted se consigue este versículo aquí, el 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo nos comienza a decir: mira, llegamos a la iglesia, creemos y nos embarcamos en esta carrera, y uno, vamos a decir, como buen novato piensa, cuando ve alrededor ahí todos los que están, que comienzan contigo, que todos vamos a llegar a la meta. Pero eso no es cierto. Triste y lamentablemente no es cierto. Y cuando usted entiende que no es cierto, usted comienza a orar, sí, por los demás, obviamente, si sabe que ya cayeron, pero sobre todo comienza a orar por usted, porque usted no sabe que usted es uno de los que va a caer.
y el temor se le comienza a meter en el corazón, y trate de hacer bien las cosas y sea por temor, que luego se va a convertir en agradecimiento cuando usted ve las manos de Dios sobre usted. Pero el punto es, mis amados hermanos, que el que usted haya comenzado esta carrera no significa que la va a terminar, a menos que haga lo propio para terminarla bien. Y lo que Pablo está diciendo es, esto que le estoy diciendo a los colosenses, que pongan su mirada en las cosas de arriba. Algunos lo van a hacer efectivamente, pero otros no lo van a hacer, porque realmente su mirada no está puesta en las cosas de arriba, su mirada está puesta en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Ahora, quiero que entienda bien, porque la carne no es pecado únicamente. Todo aquello que no proceda de la voluntad de Dios para los que somos cristianos genuinos y nosotros no lo hacemos, se convierte en pecado para nosotros. Si Dios le demanda a usted, hijo, en función del llamado que yo te he hecho, en función de lo que yo quiero hacer contigo y a través de ti, yo te demando que no vayas al cine, que no vayas al teatro, que no pierdas tu tiempo en esas cosas, y usted decide que lo va a hacer porque no hay nada en la escritura que diga que no vayas al cine o que no vayas al teatro, usted está desobedeciendo a Dios y para usted se convierte en pecado. Porque una demanda que el Señor le está haciendo, usted la está poniendo a un lado. Y la escritura dice, para los que somos cristianos, para el que no es cristiano, la definición de pecado es muy sencilla. Aquí está mi mandamiento, lo transgrede, eso es pecado. Pero para los que somos cristianos, que entendemos eso y no vamos a transgredir los mandamientos de Dios, Dios comienza a subir el nivel y nos dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Todo aquello que de fe no proviene es pecado, dice la escritura. Cuando hablamos de pensar en las cosas de la carne, por ejemplo, usted va a iglesias donde parece que lo que quieren es sobarle el ego. Quieren, no sé, auparlos para que no se sientan tan malitos. Pero la escritura dice exactamente lo contrario. Dice, mi ego y mi estima tienen que decrecer para que Él pueda crecer en mí. Eso es lo que está detrás de las palabras de Juan. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque esto no es egocéntrico, es cristocéntrico. Preséntale tus planes a Dios, preséntale tus sueños a Dios, háblale de tus sueños a Dios. Como que si el Señor fuera el genio de la lámpara que va a cumplir con tus deseos, cuando es al contrario. Lo que tienes que pedirle al Señor es que el Señor te muestre cuáles son los sueños de Él para ti. Y en esos sueños tienes que enmarcarte y en esos sueños tienes que cumplir. Eso es lo que tienes que pedirle al Señor. Tienes que pedirle al Señor, revélame cuáles son tus sueños para mi vida. Que a lo mejor no son los sueños que usted tiene, pero son los sueños del Señor para usted. Y si usted se enmarca en esos sueños y camina y se mueve en esos sueños, la bendición de Dios va a venir sobre su vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque nosotros relacionamos esto cuando hablan de carne con pecado. Pero eso es más que eso todavía. El primer fundamento de la doctrina de Cristo es arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son las obras pecaminosas, pero son también todas aquellas obras que nos conducen a la muerte. Es decir, obras que hacemos en nuestra vida que no van en conformidad con la voluntad de Dios y nos llevan en la dirección contraria. Valga algo que vivimos aquí en Venezuela, que lo estamos viviendo desde hace un buen tiempo. Me quiero ir de Venezuela, pastor. Y mi pregunta invariablemente, ¿lo dijo Dios? No, Dios no me ha dicho nada. Mi recomendación, quédate donde estás. Porque si Dios no te ha dicho y tú te mueves, te estás moviendo en conformidad con tu voluntad, con tu deseo, con tu propósito. No, pero es que Dios bendice nuestros planes. Uno echa para adelante, pone los planes y Dios lo bendice a uno. Estás un poquito como que tratando de tergiversar la palabra, doblar la palabra para que se parezca más a ti, no a lo que dice la Escritura.
Dile eso a Noemí, que vio las puertas abiertas en Moab y se fue con su marido y su esposo, y allá falleció su marido y sus dos hijos. Allá falleció su marido y fallecieron los dos hijos. Regresó y le decía a la gente: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. O lea usted Santiago cuando dice: ¿qué haces diciendo voy a comerciar y mañana hago esto y mañana hago aquello? Diga: si Dios quiere, si Él lo permite, haré tal o cual cosa, porque tú no sabes si esta noche vienen a reclamar tu alma. En fin, mis amados, como primera lección, aquí en este segundo versículo, lo que el Señor nos demanda es: fija tu mente en lo que dice la palabra. Fija tu mente en lo que el Señor declara, en lo que el Señor demanda. Fija tu mente de manera tal que puedas mantener tu vista en la meta y puedas perseverar en este camino. No se puede hacer de otra manera. Cuando buscaba en la palabra un poco para explicar esto, que puede cuando va a dar el elemento doctrinal quizás ponerse un poco abstracto. Se me ocurrió, creo que viene de parte del Señor, que lo podamos hacer a través de ejemplos. Y lo primero que quiero que consideremos es el ejemplo de Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24 y 25, dice de esta forma: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y luego, más adelante, en el capítulo 14, siendo ya el bebecito había crecido, dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y es interesante este ejemplo. No, Sansón es aplicable al Nuevo Testamento por la sencilla razón de que Sansón, por haber sido consagrado a Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Es decir, él tenía conocimiento de esta relación con Dios, de moverse en el poder del Espíritu Santo, de saber que Dios le tiene para un propósito, para un fin. Pero a pesar de que sabía esto y que había estas manifestaciones del poder sobrenatural de Dios en la vida de Sansón, realmente no tenía una mente renovada. Él no tenía puesta su mirada en las cosas de arriba. Él tenía su mirada puesta en la falda de las mujeres. Y eso lo condujo a su perdición. Cuando sus padres le hablan de esta manera, ya siendo un hombre, y le dicen esto: no hay mujer entre los hijos de tus hermanos, en todo nuestro pueblo, etcétera, etcétera, aunque se lo presentan de esa forma, lo que le están es citando la Escritura. Oye, tú eres juez de la nación de Israel. Tú sabes y conoces lo que dice la palabra. La palabra dice que te tienes que casar con una mujer de tu pueblo. Porque una mujer que no sea de tu pueblo te va a conducir en un camino equivocado. Y la respuesta de Sansón es una respuesta, vamos a decir, lapidaria desde la perspectiva de la carne. Tómame a esta mujer porque ella me agrada. Es decir, no me interesa lo que diga la palabra, lo que me interesa es lo que le gusta a mi carne. No, mira las estas israelitas, todas mojigatas, todas feas, recatadas. No, mira en cambio estas todas sensuales, todas bonitas, todas. Estas son las que me gustan. Así que haz todo lo que tienes que hacer para conseguirme una de estas que está acá. Y es bien interesante ese ejemplo, ¿no? Porque una de las grandes carencias o de las grandes debilidades de la iglesia hoy en día es exactamente eso. Es exactamente eso. Y pensar que esta práctica como que no disminuye nuestra santidad y nuestra cercanía con Dios. Pensar que practicando algo así como esto, igualito podemos decir que tenemos la mirada puesta arriba en las cosas de Dios. Eso es una mentira que usted solamente se está creyendo. Y la historia de Sansón tiene que como que resaltar en la Escritura y llamarnos a reflexión.
tuvo un gran problema con esta que fue la esposa. Ese problema terminó en que la mataron a ella, al papá de ella. Se armó el gran problema entre él y los filisteos. No aprendió la lección. Unos años después estaba enamorado de Dalila. Si esta filistea en circuncisión era terrible, Dalila era peor. Y lo terminó de sucumbir y terminó entregándole todo, su primogenitura, su bendición, el pacto que yo, todo lo puso en bandeja de plata de esa mujer. ¿Y qué recompensa obtuvo a cambio? Le sacaron los ojos. Su debilidad, el Señor se la quitó. No son así como el sermón del monte. Si tu mano derecha te dio ocasión de caer, córtatela. Porque mejor entrar manco ahí arriba que enterito te echen en el infierno. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Porque mejor es que entres tuerto ahí arriba y no viendo clarito te echen allá abajo en el infierno. Ese es el discurso de Jesús. Que obviamente cuando usted lo lee, dice, bueno, no vamos a interpretar literal. Yo no creo que se nos esté buscando que uno se moche la mano o que se saque, no. Pero a algunos de nosotros nos vería bien que fuera literal, ¿no? Por cierto. El mensaje obviamente tiene ese toque de espiritualidad que el Señor anda buscando, pero no deja de ser una realidad. ¿Cuál fue el resultado para Sansón? Sí, el Señor después le permitió que se arrepintiera y todo lo demás. Conocemos la historia y está metido en medio de los héroes de la fe. Pero quedó ciego, miserable, pobre, payaso de los filisteos para divertirlos allí, hasta que el Señor se acordó de él. Este es un ejemplo negativo, vamos a decirlo así, de poner la mirada en las cosas de arriba. No tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Era un Esaú cualquiera. Tengo hambre, Jacob, dame de comer. Y Jacob, que era más vivo que los vivos, ¿cómo no? Yo te doy comida, pero véndeme la primogenitura. ¿Para qué quiero yo eso? Agárratela, lo que tengo es hambre, quiero comer. Y por un momento de debilidad, por un momento de darle gusto, placer a la carne, rendimos nuestra primogenitura. Y luego, cuando pasan los años que queremos alcanzar la bendición, la corona que se supone que Él nos dijo, reténla porque es para ti, conseguimos que no hay nada. Y aunque la procuremos con llanto, no la logramos conseguir. La antítesis en el Antiguo Testamento, hay unos cuantos, ¿no? Pero vamos a llamarla como dicen los jóvenes, la antítesis brutal en el Nuevo Testamento de Sansón es Moisés. Miren lo que dice acerca de Moisés en Hebreos, versículos 11 del 24 al 26. Difícil cuando hablas de Moisés, porque pudiera hacer toda una prédica de Moisés, hay tanto que está escrito acerca de ese hombre. Pero esto es tremendo lo que dice aquí en Hebreos. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esta porción es realmente admirable cuando Moisés, no sé si usted recuerda la historia de Moisés. Moisés nace y es un bebé hermoso. No me lo imagino así como esos bebés Herbert, por decir algo en la propaganda. Hermoso, bello. Los padres lo ven y dicen, jamás vamos a cumplir la orden de Faraón de matar a nuestro hijo. Pero también sabía que no podían tenerlo por mucho tiempo. Creyeron en su corazón que Dios tenía un plan con este muchacho. Y a los 3 meses lo metieron en una cesta, la calafatearon y lo pusieron en el Nilo. Usted lee la historia, si usted no piensa mucho, usted va siguiendo el libro y bueno, así pasaron las cosas. Pero cuando usted se detiene un poquito a pensar, yo digo, bueno, ¿cuál sería la desesperanza de ellos de colocarlo en el Nilo? Porque a menos de estar en discusión si el Nilo, el Amazonas es el río más largo del mundo, etcétera, etcétera, una de las características del Nilo es que tiene uno de los cocodrilos más grandes que hay. Es decir, poner ese bebé gordito y bonito ahí era como que era un bocado para los cocodrilos, ¿no? ¿Qué estaba pensando su mamá? No lo sé. ¿Qué pensaba su papá? No lo sé. Creían que Dios seguramente iba a meter su mano. Y colocaron ahí la cesta. No pudieron ver el desenlace. Dejaron a María, que era la hermana mayor de Moisés, observa y después nos cuenta qué pasó con el muchacho. Y bueno, la cestita fue navegando y llegó a la hija de Faraón. La hija de Faraón lo abrió, también le pareció que era bonito,
reconoció inmediatamente que era uno de los hebreos, eso no se podía ocultar. La ley decía que había que matarlo, pero era la hija de Faraón. Papá, me conseguí un bebé hermoso. Ah, qué bueno, hija. Es hebreo, mátalo. Pero papá, quédatelo. Era la hija de Faraón. Y sin quererlo, Moisés se convirtió en el nieto de Faraón. Pero obviamente la muchacha no podía amamantarlo. Y ahí apareció María, la hermana de Moisés. Te la tengo. Y trajo a la mamá de Moisés para que lo amamantara. Y mientras lo estuvo amamantando, ella hizo contrapeso a todo lo que él estaba aprendiendo o iba a aprender en la corte egipcia, sembrándole la palabra de Dios. Moisés es una viva versión de la validez del versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mamá sabía, después que lo destete, tengo que entregárselo a esa mujer y ahí lo van a criar. Tengo solamente esta oportunidad para meterle la palabra en el corazón. Tengo solamente esta oportunidad para sembrarle la identidad en el corazón. Y creer y confiar que a pesar de que se va a exponer a todo ese mundo, finalmente la identidad que le he enseñado va a salir a relucir. Yo no conocía el versículo porque eso lo escribió Salomón, pero conocía el principio. Eso que hemos sembrado, eso es lo que va a salir en el corazón de ese hombre. Y así en efecto fue. Debe estar pensando que la escuela hizo que su niñito se volviera malo, se volviera maleducado. No. El contrapeso que usted hace en su casa, sembrándole la palabra, es suficiente para llevarse por delante lo que pueda aprender en la escuela. Lo que usted hace en su casa, traiga a su niño al servicio, mándelo a la escuela dominical, tráigalo a las vigilias, tráigalo a las oraciones, comienza a molestar, denle un cogotazo y que se quede quieto para que aprenda que está en la presencia del Señor y que tiene que tener reverencia. Cuando sea grande, Él se lo va a agradecer y usted va a estar agradecido. Porque usted, si cría bien a su hijo, le da paz cuando llegan ya a la edad adulta y no le da mortificación. Cuando Moisés llegó a la edad de 40 años, entendió quién era, pero lo entendió a su manera y lo hizo, vamos a decir, a lo humano, trayendo justicia por su propia mano. Y eso significó que lo descubrieron y tuvo que huir al desierto. Es interesante la historia de Moisés porque uno pudiera pensar, bueno, en el desierto ya se acabó todo. En realidad no se acabó todo, empezaba todo. Solo que Dios, si no se lo hizo entender revelándoselo, se lo hizo entender con el tiempo que pasó. 40 años para formarte como ese hombre de guerra que te formaron en Egipto, necesito otros 40 años para desbaratar eso y hacerte el hombre que soy. Y las personas que tenemos cierta edad aquí si van entendiendo, dicen, oye, si el Señor usó Moisés a los 80 años, aquí estoy yo, gloria a Dios. Para el Señor no hay límite de edad. Corrie ten Boom, famosa predicadora holandesa de la Segunda Guerra Mundial, después de sus 50 fue que el Señor la comenzó a usar en su ministerio. George Mueller, fundador de los orfanatos de Bristol, se sabe mucho de su ministerio por el ministerio que hizo posterior, cuando lo comenzaron a conocer. Cuando el Señor le dijo, bueno, ya deja quietos los orfanatos, ahora vas a comenzar a viajar. Estamos hablando del final del siglo XIX, donde no era que usted viajaba en avión, sino barco y mule, cualquier cantidad de cosas. Ya el hombre tenía más de 70 años. Y en ese momento fue que el Señor lo comenzó a usar para que se diera a conocer de otra forma, de otra manera. Hay esperanza para nosotros los que tenemos cierta edad. El Señor nos va a usar. Tenemos que tener nuestra confianza, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Y Dios utiliza a Moisés y lo utiliza de una forma tremenda, porque Él tiene conocimiento de Dios. Fíjense, lo impactante de esta porción en hebreo es que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Tuvo revelación de Cristo. Cristo no había venido aún, su ministerio todavía estaba adelante en ciernes, pero Él tuvo revelación de Cristo. Y no solamente tuvo revelación de Cristo, tuvo revelación del galardón. Del galardón. El galardón que viene luego de.
no el galardón de aquí en la tierra. Él nos estaba conduciendo a la tierra prometida. No le gustó mucho el regaño que le metió el Señor y el castigo que le puso el Señor de no poder entrar a la tierra prometida. Pidió otra vez, mira, pero será, y el Señor le dijo, ya no me hable más del asunto porque ya te hablé. Bueno, por lo menos la puedo ver, si como la vas a subir y la vas a ver, por la vas a ver de lejos y luego te vienes conmigo. Y la fe de Moisés permaneció incólume porque él tenía su mirada puesta en las cosas de arriba, tenía su mirada puesta en el galardón. Y la evidencia de eso es la transfiguración. ¿A quiénes ven Pedro, Juan y Santiago allí con Jesús? A Elías y a Moisés. Allí estaba Moisés disfrutando de su galardón, donde puso su mirada, donde agarró y decidió: esta riqueza que tienen los egipcios no vale todo esto, y voy a procurar esto con mi conducta, con mi actuar, con mi caminar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo mi mirada en las cosas de arriba, colocando mi mente en las cosas de Dios, en cómo Dios piensa, en lo que Dios demanda. Cuando vamos al Nuevo Testamento, primero déjenme darle un ejemplo, vamos a decir, negativo. Ya hablamos de Simón, ¿no? No vamos a hablar de Simón Pedro, si no es un ejemplo negativo, sino vamos a hablar de Simón el mago. Simón el mago. Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este señor había sido mago en Samaria, y el poder del diablo, que el Señor lo reprenda, se movía por sus manos. Hacía grandes cosas y la gente estaba fascinada, hasta que llegó Felipe. Y cuando comenzaron a ver el poder de Dios, entendieron que el poder de este mago era pura pacotilla. Oh, el de Dios sí era impresionante. Y comenzaron a seguir a Felipe, a escuchar el evangelio, a bautizarse. El mismo Simón dejó sus artes mágicas y se puso a seguir a Felipe. Y eso es lo que hace impresionante este caso, porque fíjense, Simón se bautizó. Simón estaba siempre con Felipe. Es decir, para cualquiera podía considerarse como uno de los líderes de la iglesia. Ese un hombre, oye, mira, él antes practicaba la magia, se dejó de eso. Se bautizó. Si se bautizó es porque cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es porque ha entregado su vida a Él, porque se ha identificado con Cristo en su muerte, porque va a andar en nueva vida de resurrección. Y anda todo el tiempo con Felipe. Oye, tendría que ser un buen actor para haber engañado a Felipe, ¿no? Y Felipe no decirle: ¿qué haces tú conmigo aquí? Incrédulo, pagano, mentiroso. No, lo tenía ahí al lado. Dios no le había revelado a Felipe el corazón de él, y Felipe solamente estaba viendo las apariencias. Hombre bautizado, que había dejado la magia, que estaba todo el tiempo, que se maravillaba, que estaba atónito. Todo parecía indicar que Simón era un creyente genuino. Hasta que llegó Pedro y Juan. Cuando llegaron los apóstoles, dice del versículo, en ese mismo capítulo, del 18 en adelante, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! Uno se queda asombrado. El hombre que parecía el hombre consagrado, entregado, dedicado, que se bautizó, que creyó, que está siguiendo al líder de turno, cuando vienen estos dos hombres, lo que realmente hay en su corazón sale a la luz, y les ofrece dinero por algo que no se puede comprar. Su nombre ha quedado como un nombre infame en la historia. Hoy en día el delito de simonía
se le acredita a él por esta práctica en la cual quiso incurrir. No solamente, sino que el Señor le revela a Pedro la condición de su corazón y le dice: tú podrás estar muy bautizado, tú podrás andar con Felipe para arriba y para abajo y podrás meterle la coba a la gente de que tú eres supuestamente un santito, pero el Espíritu dice que tú estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Mi imaginación vuela, amado. Porque si Simón conocía el incidente de Ananías y Zafira, probablemente en ese momento le brincó a Pedro y le tapó la boca y le dijo: no hable más. Porque cuando le dijo esas palabras a Ananías y Zafira, el resultado fue que los dos cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Si yo soy Simón, Dios me guarde, y conozco el incidente, y Pedro comienza a hablar así, le tapó la boca, le digo: no hable más, dame chance para arrepentirme, porque si termina de hablar, no era realmente Pedro, era el Espíritu que estaba hablando por boca de Pedro. ¿Se arrepintió Simón? ¿No se arrepintió Simón? No lo sé, pero definitivamente era un hombre que no tenía la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y válgame, a lo mejor en medio de nosotros no existe tal cosa que vamos a querer comprar. ¿Cuánto vale aquí para ser pastor? Yo lo puedo pagar. Pero hay otras cosas que tenemos en el corazón, porque queremos estar al frente para figurar. Pastor, póngame así sea, no sé, a limpiar el púlpito, pero cuando todo el mundo esté ahí, para que me vean, yo paso, todo el mundo me está viendo que estoy limpiando el púlpito y me ven, y yo soy objeto de la... Si el corazón es eso no está en el corazón de Dios, mis amados. El corazón de Dios, porque algunos van a tener que estar al frente, pero si usted está amando la fama, la popularidad, la aceptación, si usted está amando, no sé, oye pastor, yo veo que te lleva Dulcito Carlos, yo no quiero ser pastor también, ¿no? Es una mala decisión, porque la motivación no es la correcta. La motivación tiene que ser: yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, esa es la que tengo que hacer. Así sea estar detrás del escenario, donde nadie me ve, pero donde Dios sí me ve. Dos jóvenes estaban esperando para entrar en la iglesia, hablando de los años 1800, donde predicaba el conocido pastor, el conocido predicador Charles de Spurgeon, conocido en su época como el príncipe de los predicadores. Llegaron los jovencitos, se pararon ahí en la puerta, estaba cerrada la puerta y estaban esperando que abrieran. Se apareció un hombre y los vio y les ofreció entrar a la iglesia y les dijo: ven, si quieren los hago pasar. ¿Quieren que les muestre el sistema de calefacción de la iglesia? Bueno, probablemente cualquier cosa era mejor estar afuera que en ese frío. ¿Cómo no? Vamos a entrar. Y entraron, y el Señor los llevó a los sótanos y les mostró el sistema de calefacción. Abrió una puerta, era un gran salón que había ahí abajo, y habían aproximadamente unas 700 personas que estaban arrodilladas orando. Y el hombre les dijo: he aquí el sistema de calefacción de esta iglesia. Ellos están preparando el escenario para lo que viene dentro de un rato. Y los muchachos se quedaron ahí: ¿y usted quién es? Yo soy Charles Spurgeon. Y les mostró esa gente allí que no está en el escenario, pero que están doblando rodilla. Yo les aseguro que tienen el mismo galardón que Spurgeon, que era el que tenía que dar la cara y el que tenía que hablar. A lo mejor su trabajo no es aquí enfrente, a lo mejor su trabajo es doblando rodillas atrás y aguantando la cuerda de otro, pero su recompensa es la misma. No procure aquello que Dios no le ha prometido, no le ha ofrecido. Puede preguntarle, ¿cómo no? Porque la Biblia dice que es bueno aspirar a estas cosas, pero Jesús dice: no, yo tengo otra cosa para ti. Procure ser lo que Él quiere que usted sea y hágalo bien con toda su fuerza, porque ahí hallará recompensa. Definitivamente, si vamos a buscar un contrapeso a Simón en el Nuevo Testamento, aunque hay varios, pero el más grande de todos es Jesús. Es realmente asombroso Jesús. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizá tenemos la idea de que eso de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra aplica, vamos a decir, si usted está aquí en la tierra. Y de todos usted ve ese relato y dice, bueno, pero este relato parece que está en el cielo, ¿no? Y le están diciendo que tiene que bajar a la tierra. ¿Cómo pudiera aplicarse? ¿Cómo pudiera poner la mira en las cosas de arriba, más allá de lo que seguramente la tiene puesta porque está arriba y no en las de la tierra? Pero cuando usted lo piensa, haya la motivación de Jesús en cuanto a obedecer al Padre y entender que ese poner la mirada en las cosas de arriba, como le decía, es un estado de la mente, es alinearse con la voluntad del Padre. Y están allí Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo me imagino lo siguiente: hay una charla entre ellos, están allí como en un concilio entre ellos. ¿Ok? Aquí está esta criatura llamada hombre que hemos creado. ¿Qué vamos a hacer con él? Y a lo mejor alguno de los ángeles condenados levanta su mano y dice: ¡bórralos! Y otro por allá: no le des chance, así como no le diste chance a nosotros, que estamos eternamente condenados al infierno por habernos rebelado en contra tuya. Gracias a Dios que ninguno de ellos podía hablar en realidad. Era una charla Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente. Y el Padre diciéndole al Hijo: ¿sabes? Esta es la marca suprema de nuestra creación. Esto fue lo que hicimos con nuestras manos. Esto es lo que le dimos, nuestra imagen y semejanza. Tenemos que rescatarlos. Pero solo hay una forma de rescatarlos. No hay otra. Y uno de nosotros, que no es ni el Espíritu Santo ni yo, tiene que bajar y hacerse como ellos. Y el Hijo dijo: amén. Tengo que renunciar a toda esta gloria, tengo que renunciar a todo lo que he sido. Y aunque es una renuncia temporal, es una renuncia genuina, real, verdadera. No se imagine usted a Jesucristo siendo bebé, como el bebecito ese de los increíbles, ¿no? Que no necesita papá que lo defienda, porque él se defiende solo, ¿no? No. Bebé igual que cualquier otro mortal que necesita a su papá y su mamá para que lo defienda. Necesita el oído fino de José para escuchar el ángel que le dice: levántate ahora porque vienen a matar al niño y vete ya. Y se levanta en medio de la noche. Se necesita la obediencia de una mujer como María, que cuando su marido la levanta en medio de la noche y le dice: prepara todo que nos vamos, no le dice: te volviste loco, chico, en medio de la noche, ¿qué te pasa? Sino que se levanta obedientemente a hacer lo que su marido le está demandando mientras prepara el acto para salir. Porque ahí justo en la mañana, quizás saliendo ellos de ese poblado, llegaron los soldados de Herodes a matar a los niños. Era un bebé igual que cualquier otro, un hombre igual que cualquier otro. ¿Sabe? Yo a veces pienso, obviamente tengo que pensar como hombre, ¿no? Pero yo digo, seguramente él no pensó eso porque, wow, él es perfecto. Yo no creo que haya pensado eso. Pero si soy yo y me encuentro allí todo cansado, sudado, lleno de polvo, sentado en el pozo de Jacob, con una prostituta al lado que quiere hablarme, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Yo tengo arriba una mansión, mi Padre es el creador del cielo y de la tierra. La creación me rinde gloria y honra. Soy el Verbo. He estado desde el principio con Dios. Nada de lo que ha sido hecho, sino a través de mí. ¿Qué necesidad tengo de todo esto? ¿Qué necesidad tengo de decirle a los discípulos: vayan a comprar algo, que tengo hambre? Si la Escritura dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque el mundo, la tierra, toda su plenitud es mía. Yo la creé, yo la diseñé. Pero por amor a nosotros, Él hizo eso. Por amor a nosotros, Él puso su mirada en las cosas de arriba.
Poner su mirada en las cosas de arriba es poner su mirada, poner su mente en la mente del Padre. No había otra forma de salvarnos o de rescatarnos que no fuese esa. Antes de convertirme, probablemente era uno de los hombres más orgullosos y más soberbios que usted podía haber conocido. Pero después que me convertí, el Señor me mostró mi maldad. Y pienso en esto, en el Señor bajando para salvarme a mí. ¿Sabes? Mi corazón se entristece y le digo, oye, si me hubieras preguntado, te hubiese dicho que no vale la pena. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú de mí te acuerdes? ¿Quién soy yo para que tú hagas por mí algo? Pues, pero mírame, basura. Es decir, yo no cumplo tus estándares, jamás lo voy a poder cumplir. Jamás voy a poder ser ese hombre que tú quieres que yo sea. No lo voy a hacer nunca. ¿Cómo se te ocurre hacer esto por mí? Comprende entonces uno lo que dice Juan. No es que nosotros amamos a Dios, es que Él nos amó primero. Todos los que hoy amamos a Dios lo amamos porque Él nos amó primero. Y esta es la manifestación de su amor, su humillación. Servirle al Señor tiene un precio. Venimos a la iglesia y pensamos que servirle al Señor como que viene con el combo. No, hay un precio que pagar. Pero la recompensa que el Señor ofrece vale la pena. En Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla del juicio de Dios, dice que para aquellos que perseverando en bien hacer cosechen para el día de juicio vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Pero no lo que ofrece el mundo, sino lo que ofrece el Señor. Y por eso vale la pena todo. Mientras los músicos pasan, le leo los últimos versículos de este pasaje de Filipenses. Versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, el máximo sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor, recibió la máxima recompensa. Y lo que le permitió mantenerse centrado es que tenía puesta su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su mente estaba alineada con el Padre. En algún momento dijo: no hago nada, no digo nada que el Padre no me haya hablado, que el Padre no me haya dicho. Su alineación con el Padre era tan perfecta, tan única, que en cada aspecto de su vida el Padre estaba involucrado. Es posible que nosotros no alcancemos tal perfección por causa de nuestro pecado, pero la senda está trazada, es la que debemos seguir. Yo te animo, hermano o hermana, a que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo te animo a que tú cobres ánimo y coloques tu mente alineada con la mente del Padre. No importa el sacrificio que tengas que hacer. No importa dejar padre, madre, hermano. No importa dejar carreras universitarias. No importa dejar jugosos negocios. No importa dejar lo que haya que dejar. Porque quien tenía que darnos de ejemplo nos lo dio. Y las mayores riquezas, las mayores grandezas, la mayor gloria fue dejada con el propósito de rescatarnos a ti. Por lo tanto, Él marcó una pauta. Y yo quiero animarte el día de hoy a que tú cobres ánimo. Si te has sentido de alguna manera vapuleado, si te has sentido de alguna manera que tambaleas, si de alguna manera sabes que tu mirada ha bajado, párate hoy, levántate hoy, dile al Señor: Señor, visítame. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo no quiero ser así. Yo quiero ser de esos que te dicen como Isaías: heme aquí, envíame a mí.
Cuando el Señor le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaremos? Isaías le respondió, no tiene que buscar a nadie, yo estoy aquí, envíame a mí. Dios está al alcance de una oración y está extendiendo su mano hacia nosotros, porque quiere que todos y cada uno de nosotros aquí participemos de su gloria. Pero es necesario, es menester que pongamos nuestra mirada en Él, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Que alineemos nuestra mente con la mente del Padre, para que podamos caminar en esa senda que Él nos ha trazado y podamos alcanzar finalmente la gloria que ha de venir. Ponte de pie, amado. Inclina tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hoy venimos ante tu presencia en esta tarde ya, agradecidos, Señor, por este tiempo que nos das para orar y venir ante tu presencia. Y nos acercamos a ti, oh Dios. Nos acercamos a ti, oh Señor, con nuestras debilidades, Señor, con nuestras faltas, nuestras angustias, nuestros temores, Señor. Confiando que tú eres nuestro sumo sacerdote, que sabe compadecerse de nosotros. Confiando que tú, mi Dios, Señor, comprendes y entiendes cada una de nuestras debilidades y has sido colocado aquí en medio de nosotros para ayudarnos, Señor, a superar, a vencer, a avanzar, a permanecer. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, aquí está tu grey. Los que han estado aquí, Señor, los que por una razón u otra se han ido, Señor, alcánzales también con tu bendición. Sé propicio, Señor, sobre la grey el día de hoy. Ministra, Señor, en lo íntimo, en lo profundo, Señor, donde solo llegas tú, Señor. Allí, mi Dios, recomen. Allí, mi Dios, Señor, haz tu obra. Allí, mi Dios, Señor, sacude, Señor, las masas, los cimientos, para que la construcción se haga en ti firme, sólida, duradera, eterna, para la gloria del Padre. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y vamos a adorar al Rey. Aleluya. Es el que vive por los siglos. Eres el que venció al